¿Te aburriste de las reuniones por las plataformas de videollamadas habituales y querés hacer algo novedoso, interactivo y colaborativo con las personas con las que trabajás? En este video te voy a presentar Welo o Wilo, como lo quieras pronunciar, que es una plataforma que te va a permitir armar tu oficina y tu espacio virtual y vas a poder interactuar con todas las personas de una manera muy divertida y novedosa. Aprovecho para agradecerle a todas las personas que se están suscribiendo a este canal. Somos un montón y sigue creciendo y creciendo y creciendo. Estoy súper contento, cada vez me asombro más. Si todavía no estás suscripto o suscripta, este es el momento para que lo hagas. Y te invito también a que dejes tus comentarios, me propongas y que me recomiendes videos para hacer de cuestiones que te interesen o de plataformas o de técnicas de facilitación o lo que te sume a vos en tu práctica como facilitador, facilitadora. Este video le agradezco mucho a Vivi que me recomendó hacer este tipo de videos, así que beso. Bueno, sin más, arrancamos a explorar Welo. ¿Me acompañás? Vamos a ingresar en welo.space o Wilo, como te guste pronunciarlo. Y por ser la primera vez que ingresamos, vamos a hacer clic en Sign Up para registrarnos. Acá vamos a hacer clic en Create a Workspace y nos va a pedir un email porque es la primera vez que vamos a ingresar. Una vez que ingresamos nuestro mail, hacemos clic en Continue. Acá nos aparece un mensaje indicando que recibimos en nuestro mail el link de acceso. Vamos a ir a nuestro mail. Bueno, y efectivamente recibimos un mail de Welo y podemos hacer clic en Sign In. Bueno, nos vamos a encontrar con este formulario para que completemos el nombre de nuestra organización, el tamaño de nuestro equipo, una categoría. Acá tenemos algunos templates de este espacio virtual que nos recomienda. Vamos a dejar este que está como Agile Office. Vamos a hacer clic en Continue. Acá nos indica que, bueno, que vamos a tener que habilitar los permisos de nuestro navegador para usar el micrófono y la cámara. Así que vamos a hacer clic en Request Permissions. Y vamos a habilitar el uso de micrófono y cámara. Cerramos esta ventanita y dice doble clic en una room para entrar al espacio. Doble clic en una room. ¿Será acá? Ahí está. Ahí estoy. Genial. A ver, voy a apagar la cámara de acá y voy a prender la cámara esta. Acá estoy. Hola. Acá pueden ver mi screen verde de la gente de pantalla mágica. Saludos. Bueno, y también podemos habilitar el micrófono y demás. Cosas interesantes. A ver, bueno, con la ruedita del mouse hacemos zoom out, zoom in, ¿no? También tenemos el más y el menos acá para ampliar. Fíjense que acá nos aparecen diferentes sectores en los que podemos ubicarnos. No es que vamos moviéndonos libremente por todo el área, sino que tenemos que ubicarnos en algún área disponible, como una sillita o algo así. Ah, y cuando nos movemos se apaga la cámara. Eso también está bueno remarcarlo. Igual voy a dejar la cámara esta. Bueno, movernos es, o podemos hacer doble clic en una sillita y nos cambiamos de sillita. Buenísimo. Y hace un sonidito muy lindo. ¿Qué más podemos hacer acá? Compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla. Y bueno, podemos compartir una pantalla completa, podemos compartir una ventana o podemos compartir un tab de nuestro navegador. Vamos a compartir un tab de nuestro navegador y acá tenemos la opción de compartir con audio. Vamos a compartirlo. Y acá estamos compartiendo. Justo donde nosotros aparecemos, estamos compartiendo este tab. Buenísimo. Entonces podemos presentarle a las personas que están ahí cerca esta página. Buenísimo. Para dejar de compartir, en el mismo icono tenemos Stop Screen Share. Y acá fíjense que también tenemos la posibilidad de compartir un tablero de Miro y también un documento de Google Docs. Eso se los dejo para que lo investiguen ustedes. Acá está bueno, tenemos el icono de ubicar en el espacio, porque si es un espacio muy grande, vamos a suponer que estamos por acá.
y nosotros nos vinimos a ver algo acá, tenemos la posibilidad de ubicarnos en el espacio y que nos diga, hey, acá estás. Bien, buenísimo. Ok, tenemos los 3 puntitos. Bueno, acá tenemos varias cosas más. Podemos mandar un mensaje a todo el space. Hola, ¿cómo están? O sea, todas las personas que están conectadas en este momento en esta sala, o en este espacio, o en este space. Así que ahí le van a llegar un mensaje a todas las personas. Ahí nos avisa que se envió correctamente. Podemos empezar un timer. En este caso vamos a ponerle 1 minuto. Empieza el timer, aparece acá abajo a la izquierda. Estimo que le debe aparecer a todas las personas que están acá o alrededor. Así que buenísimo. Vamos a invitar a más personas a que se sumen. Podemos agregar sus direcciones de mail o... ¿No hay un link de esto? Ok, cerré lo de Invite Members porque eso es agregando las direcciones de email. Puede ser si queremos que las personas, bueno, ingresen con sus correos. Y si no, tenemos acá el Guest Link. Vamos a hacer clic acá y acá podemos copiarlo y enviarlo a los y las participantes de este space. Acá estoy accediendo a este link en un navegador privado y puedo hacerlo en paralelo y en simultáneo. Así que fíjense lo que nos pide cuando entramos como visitantes. Que agreguemos un avatar o una foto opcional. Ahí está. Y un display name. Marosol. Ahí está. Este va a ser nuestro nombre dentro de este space. Hacemos join, clic en join. Ahí estamos ingresando. También nos dice que habilitemos los permisos de cámara y sonido. Excelente, vamos a hacer eso. Cerramos esta ventanita. A ver, está intentando inicializar video, pero bueno, no va a poder. Bueno, acá estoy adentro. Acá está mi otro usuario con el que creé esta sala. Así que me voy a sentar ahí cerca. Doble clic y ahí estoy sentadito. Bueno, fíjense que yo como invitado tengo foto, pero el Maro que creó, el Maro Minion que creó el space no tiene foto. Así que vamos a por eso. Voy a apagar los speakers y esto así no hacemos lío de sonido. Acá estoy con la cuenta del administrador. Así que vamos a ir a Settings, vamos a ir My Settings. Acá vamos a poner nuestro nombre. Como nos van a ver. Vamos a ponerle un más para reconocer que somos el administrador. Y vamos a poner otra foto o una foto. Está. Ok, y vamos a una time zone. Vamos a elegir la zona en la que estamos. Yo actualmente estoy en Buenos Aires. Quizás cuando veas este video esté en otra ciudad, quién sabe. 3, acá Argentina, Buenos Aires, genial. Y el lenguaje le podemos poner, en este caso, Spanish. Bien. Salvar. Ahí está. Y ahora fíjense que nos cambió toda la plataforma a español para nuestro uso. Entonces acá, muy interesante, un encuentro conmigo mismo. Me encanta porque el timer sigue. Timer de prueba sigue y sigue. Se ve que termina de contar y vuelve a contar, pero lo vamos a borrar. Chao, no te queremos más. Listo. ¿Estás seguro que desea eliminar? Sí. Chao. Fuera temporizado. Bueno, y acá vamos a poder interactuar con las personas que tengamos cerca. Si yo me voy y me siento en esta room, ya con esta persona no voy a poder interactuar. Tengo que estar en la misma room. Fíjense que acá se organiza por salas y por sillas, como les decía. Excelente. Bueno, hay un montón de otras opciones. Me parece que para este primer pantallazo estamos más que bien. Bueno, ¿qué te pareció este primer approach, esta primera aproximación a vuelo? Tiene un montón más para investigar, pero lo dejo en tus manos. Si te interesan este tipo de contenidos, déjamelo en los comentarios o hacémelo saber por los comentarios. Así nos metemos más en profundidad en vuelo. Pero no te vayas, espera. Mírate este otro video en donde vas a conocer otra herramienta de facilitación diferente a las típicas herramientas de videollamada. Te lo dejo acá.